Presten mucha atención con este tema que vamos a tocar porque es indignante, es traumático para una familia. Un joven queda con muerte cerebral en la sala de emergencias del Hospital de Clínicas. Su familia asegura que solo tenía un dolor de garganta. A continuación, vamos a ver la nota y después les contamos la historia. La señora Miriam realizó toda la entrevista bebiendo agua. Está muy nerviosa y no es para menos. Hace unas horas se enteró que su hijo tiene muerte cerebral. A ellos les ha valido como si mi hijo fuera un animal. La fotografía muestra a Miguel Ángel, 22 años. El pasado martes le comenzó a doler la garganta, le pidió a su mamá lo llevara al Hospital de Clínicas. Fue así. Al llegar, según su relato, no fueron bienvenidos. Eso no es emergencia, me dijo, viéndolo a mi hijo, mirándolo a mi hijo. Pero, ¿y no me puede dar algo así, algo para que le den o le inyecten o algo así? Las enfermeras, como un favor, me dieron una receta para una inyección, nos cuenta. Ahí comenzó el peregrinar de ambos en busca de una farmacia y un lugar donde le puedan colocar la inyección. ¿Sabe qué, señora? Ahí tenían que atenderlo a su hijo. Esto es internación, señora. Vuelven al Hospital de Clínicas, pero Miguel Ángel no aguanta más. No puede respirar, ni con el oxígeno que le colocaron. Y en eso, mi hijo se paró y me dijo, no puedo más. Al caer pierde varios dientes y se golpea la cabeza. Escuche qué le dice el médico a la madre, poniéndole un ultimátum con respecto a la salud de su hijo. Así, fríamente. Señora, su hijo está ya prácticamente muerto, le diré. Si quiere usted, se lo puede llevar. Ya le diré que si su hijo sobrevive, va a quedar en estado vegetal. No hay explicación para la familia, primero por el maltrato y lo que consideran ha sido un trato negligente por parte del personal del Hospital de Clínicas. No lo auxiliaron a tiempo. Como mi sobrino estaba perdiendo el aire y nadie ha hecho nada. Realmente estamos muy indignados. Y no se puede hacer más nada. No debían dejar de que convulsione tanto, eso nos dijeron. No es todo. El niño con quien aparece en la fotografía es el hijo de Miguel Ángel, quien es padre soltero. ¿Qué le digo ahora? ¿Qué le voy a decir? El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima recibió el relato y pondrá la denuncia por lesiones gravísimas, además de indicar que no se dio el trato adecuado. Como en toda institución hay un personal de turno ese día, entonces el personal de turno se le va a identificar debidamente. Desconsolada no entiende el proceder del personal médico de la sala de emergencias en el turno de la noche de ese día. Ella no quiere que esto se repita. Cualquier apoyo que quiera brindar en el tratamiento, comuníquese con el número de celular que aparece en su pantalla. Dejó en la orfandad. Miguel Ángel Pérez dejó en la orfandad a un niño de 4 años. Un niño que nunca va a saber cómo era su papá, que nunca va a saber cuál era el ejemplo que le daba su padre. Es dramática esta historia. Miriam Pérez está con nosotros, Juan Carlos, el tío, también está con nosotros y está también el señor Américo Araníbar, director general de CEPDAVI. Pero voy a comenzar con la mamá, con la señora Miriam, porque usted me cuenta que él tenía un dolor de garganta, ¿verdad? Un dolor de garganta que le molestaba y le dice Miguel Ángel, quiero que me lleves al médico, mamá. Sí. Usted lo lleva al Hospital de Clínicas y ¿qué sucede en ese momento? Llegamos al hospital de emergencias y entré y le dije, por favor, le dije, por favor, mi hijo no puede respirar. ¿No podía respirar? No, porque mientras más intentaba respirar, parece que se le inflamaba más rápido la garganta. Entonces, entonces la enfermera nos mira y me dice, ¿sabe qué, señora? Esto es un hospital de emergencia. Mirándolo a mi hijo, dice, eso no es emergencia. Usted tiene que ir a mañana, vuelva mañana. Usted tiene que ir a consulta externa, me dijo. Además, esto es un hospital de 3er nivel, usted tiene que ir a un hospital de 2º nivel, me dijo. Entonces en eso yo le dije, pero no puede respirar y no me puede dar algo, recetar algo para que le dé o le inyecten, le dije. Y entre las dos enfermeras, o sea, las dos que me están mirando, se miran
Y sí, como haciéndome un favor, ya, como diciendo, ya ni modo, a ver qué le doy. Agarró y empezó a recetarme. ¿Qué le recetó? No leí porque yo estaba tan nerviosa como no lo tenían a mi hijo y tenía que llevármelo. Pero me dijo, y abajo me dijo, por favor, que le hagan la prueba en el ojito que le hacen la prueba, creo que era ampicilina o algo así. Entonces yo le digo, y con esta receta vuelvo aquí para que lo inyecten. No, señora, tiene que llevarlo a asistencia. Yo le digo, pero por aquí no hay farmacia, ahorita está todo cerrado. ¿Qué hora era? Era más o menos la medianoche. 12 de la noche. 11:30, medianoche más o menos era. Entonces le digo yo, no hay farmacia. Y me dice, y cuando compre regreso aquí, y me dice, no, lo tiene que llevar a una asistencia. ¿Dónde es asistencia? Le digo yo. Por la Camacho. Ah, ya, le digo, por la Cruz Roja. Sí, por ahí. Llévelo ahí se lo tienen que inyectar, me dice. Entonces con mi hijo salimos, empezamos a buscar, por ahí farmacia no había. A peregrinar a buscar farmacia. Sí. Agarramos un radiotaxi, mi hijo buscó en su celular qué farmacias estaban de turno y encontramos que por el centro había, por el Prado. Entonces nos fuimos a la farmacia Bolivia, que está por el Monje Campero más o menos, en el radiotaxi, y la señora nos dio, y yo le digo, señora, por si acaso usted no inyecta, y me dice, no, tienes que llevarlo a asistencia, pero está cerrado, porque cuando pasamos nosotros en radiotaxi, al del taxi le dije, un ratito por favor, está cerrado, voy a golpear. Y golpeamos y nada, no abrieron los de asistencia. Entonces agarramos el mismo radiotaxi y nos fuimos hasta la farmacia a comprar. Entonces es cuando yo le digo, la de la farmacia está cerrado, hemos golpeado, no abren. Me dice, vuelva señora, insista porque tienen que, ellos atienden las 24 horas, tienen que abrirle señora, me dijo. Entonces con eso, como era ahí por el Monje, fuimos caminando otra vez con mi hijo hasta asistencia. Y en asistencia tocamos muy buen rato en la puerta. ¿Nunca abrieron? No, hasta que mi hijo, como mi hijo es alto, vio que el timbre estaba arriba, yo no alcanzaba. Así que mi hijo se estiró y empezaba cada rato, hasta que en una de esas se quedó con el dedo en el timbre. Abrieron, se molestaron el guardia y una enfermera, no sé, no me acuerdo bien, pero eran 3. Y no es la manera de tocarnos, dice, esa no es la manera de tocar. Pero le digo, pero necesito que lo inyecte, mi hijo no puede respirar. Y me dice, sí señora, ¿qué es? Me dice la otra. Y yo le digo, es inyectable, es para que me lo inyecten. Y la otra dice, inyectable, o sea, nada más para eso, como si lo levantáramos. Mal. O sea, sí, eran esos, era esa la reacción de ellos. ¿Lo inyectaron a Miguel Ángel? Sí. Lo hicieron pasar, una doctora, no sé, enfermera, le dijo paz. Y yo le di el medicamento con la receta, porque así nomás no venden. ¿Qué pasó después? Luego de inyectarlo, me dice la doctora, señora, venga a ver, me dice, esto es, ¿de dónde la han mandado aquí? Y yo le digo, de emergencia. Y ahí no podían inyectarle, señora, me dice. Yo le digo, no, yo les he preguntado si regresaba, pero me han dicho que no. Y por eso lo he traído aquí. Me han dicho que aquí tienen que inyectarle. Entonces me dice, ¿sabe qué, señora? Me dice, esto es internación. Su hijo, mire, no puede respirar, necesita oxígeno. Aquí no tenemos oxígeno, me dijo. La de asistencias. ¿Tiene? La enfermera o la médica de turno de asistencia sí, de la Camacho. Sí, de la Camacho. Le dijo, no él necesita internación, que necesitaba oxígeno. Y aquí no tenemos oxígeno, sino aquí lo atendíamos, me ha dicho. Y tiene que volver, señora, me ha dicho. Pero no me quieren atender. Dígale que se va a quejar usted, la van a atender, me dijo. Con eso yo volví, porque me dijo que la inyección que le había puesto encima, o sea, no, después de que va a tardar en hacer efecto. ¿Estás mejor?, le dijo a mi hijo. Y mi hijo le dijo no. Entonces volvimos otra vez. Vuelva, señora, tienen que atenderla. Por eso regresamos otra vez a emergencias. ¿Volvieron al hospital de clínicas? Sí, ¿Y volvimos. qué pasó? Y ahí en emergencia le dice que mi hijo necesita oxígeno, que es internación. Entonces en eso estaba ya la otra doctora, estaba, no la anterior. Otra estaba y me dice, a ver su receta, ya le he hecho inyectar y sí, igual, a ver su receta, me dice, le mostré la receta. Después le dice, a ver, sentate, le dice a mi hijo, y mi hijo se sentó en una silla y le dice,
a ver, abrí la boca y mi hijo abría la boca, ella se acercó, pero mientras mi hijo abría la boca, ella le abría la boca y estaba hablando a aquel lado, ni siquiera le miró la garganta. Yo no vi en ningún momento, no les importó en ningún momento mi hijo. A eso le pusieron oxígeno, que estaba allí, uno de los pequeñitos que está, pero como mi hijo no podía ni tragar saliva, ¿cómo iba? El oxígeno no le entraba a mi hijo. Mi hijo se lo sacó otra vez y le dijo, respira por la nariz. Y no puedo, le dijo mi hijo. Y otra vez mi hijo se sacó, se paró, empezaba a caminar de un lado a otro. Yo no sabía qué hacer. Yo pensé que se le iba a pasar con la inyección que le pusieron, pero mi hijo sigue dando vueltas, se sacó su chamarra, desesperado, quizás, y tratando a cada momento de respirar más, y no podía mi hijo respirar. ¿Cuándo se desvanece? En un momento de esos me dice, mientras yo lo estoy mirando a mi hijo, le digo, respira, le digo. Me dijo, no puedo más. Y lo he visto morado a mi hijo, sus labios, sus ojos, su expresión, se atoró. Y yo le digo, señora, por favor, haga algo, le dije. Y la otra le mira a mi hijo y dice, por eso pues, y empieza a medicar, o sea, a darme otra receta, y me dice, por eso pues, señora, vaya a comprar esto, me dice. Y yo agarré eso y le digo, Ángel, quédate, yo voy a volver, voy a ir a comprar esto. Y mi hijo solo extendió sus brazos, no le hice caso. Salí corriendo, emergencias. Al salir por la puerta escuché un ruido tan fuerte que ni siquiera por eso quise regresar, pensando que con ese medicamento mi hijo iba a estar bien. ¿Usted fue a comprar esos medicamentos? Sí. ¿Y cuando regresa, qué pasa? Cuando 20 minutos más o menos me tardé a 15. Cuando regreso, ahí estaban como 7 enfermeras, eran hartas, puras mujeres. Y la doctora viene y me dice, yo veo ahí donde lo dejé a mi hijo, no estaba. Y cuando veo al frente estaba en una camilla mi hijo y me dice, señora, su hijo se hizo dar un paro, me dice. Pero yo en eso empecé a gritar y me dice, pero señora, su hijo ya está respirando, lo hemos tenido que entubar, ya está bien, ya está respirando, me dijo. Y yo lo vi a mi hijo entubado allí enfrente. Entonces le dije, pero si mi hijo entró caminando, ¿por qué no me lo han querido atender? Yo empecé a llorar, yo les dije, ¿por qué son tan insensibles? Y de ahí ya se fueron todas y una enfermera vino y me dijo, señora, el diente de su hijo, me entregó un diente de mi hijo. Cuando cayó se rompió el diente. Al caer, mi hijo, un paciente de ahí me dijo, él estaba saliendo detrás mío porque como nadie le hacía caso a mi hijo, estaba parado caminando de un lugar a otro y yo me fui. Él, como ya no podía respirar, vino detrás mío, se cayó. ¿Quién le dice a usted y cómo le dicen que su hijo tiene muerte cerebral? Yo después, eran las 9 de la mañana, toda la noche mi hijo lo han tenido dándole aire con una como bolsa, apretando toda la noche. Y mi hijo saltaba, y yo me senté a su lado hasta que amanecía. Yo no pensé que mi hijo estaba tan grave. Yo pensé, como me dijo que ya estaba respirando, yo pensé que de ahí era esperar que mi hijo iba a despertar. Esperamos hasta las 7 de la mañana, que es cuando mi hijo saltaba toda la noche su cuerpo y estaba convulsionando. Quédese con nosotros porque esta es una historia muy delicada, una historia que definitivamente tiene que llamar a la reflexión a todas las personas que trabajan en el rubro de la salud. No podemos jugar así. Y no se mueva porque en unos minutos vamos a volver con este tema. Así es, Héctor, un tema lamentable. La señora Miriam me cuenta que desde las 2 de la mañana, en el momento que su hijo cae y le empieza a dar convulsiones, lo han tenido solamente con simple oxígeno, cuando deberían haber llamado a especialistas, cuando lo deberían haber sometido a una terapia intermedia, solamente era con oxígeno, con una bomba de oxígeno, ¿no es cierto? Sí. Hasta las 9 de la mañana. Sí. Doña Miriam, ¿qué sucede a las 9 de la mañana? Es cuando me llama una enfermera y me dice, le está buscando el doctor.
Y yo no sabía qué doctor, porque toda la noche yo no he visto ningún doctor que se aproxime a mi hijo. ¿No habían doctores? No, cuando mi hijo estaba ahí en el cubículo, le estaban dando aire ya todo entubado. Yo no he visto a ningún médico. ¿No habían doctores dentro de la sala de emergencia del hospital de clínica? No, no había. ¿Solamente enfermeras? Sí, y la doctora esa que me recetó después. Y era solamente, no sé si era enfermero o era un varón el que le andaba dando aire así como... Cuando se reúne con el doctor ¿qué le dice? Me dice, ¿usted es la mamá? Me dice, yo le digo, sí. Y me dice, ¿sabe qué, señora? Me dice, su hijo ha tenido un paro, me dijo, y se cayó. Al caerse, él se ha roto dientes de adelante, me dice. Yo le digo, sí. Y me dice, bueno, señora, mire, su hijo está, como me dijo, está casi prácticamente muerto, está su hijo, me dice. Es cuando yo me quedo, empiezo a llorar. Ahí le dicen que tenía muerte cerebral. Ay, sí, me dice que tiene un 5% de probabilidades de vida y que si vivía, él iba a quedar en estado vegetal, así me dijo él. Quiero hablar con el director general de servicio CEPDAVI, Américo Araníbar, porque queremos saber qué es lo que se va a hacer. Esto no puede seguir pasando. No puede seguir pasando que se tome a la ligera un dolor de garganta o algo que impida respirar. Se tiene que ver muerto a la persona para que recién se pueda prestar un servicio aparentemente completo, entre comillas, porque no lo prestaron de esta manera. A lo mejor Miguel Ángel hubiese estado vivo, tal vez en una terapia intermedia, pero vivo si lo hubiesen atendido a tiempo. Entonces, ¿cuál será el ejercicio que se seguirá? Bueno, sí, el Ministerio de Justicia, a través del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, que es el CEPDAVI, al conocer este hecho lamentable, al apersonarse la señora a las oficinas, nosotros estamos presentando la denuncia correspondiente ante las instancias del Ministerio Público, lugar donde vamos a solicitar la investigación del presente hecho, ¿no? Es que es muy lamentable el hecho que nos relata la señora al decirnos, por ejemplo, de que ingresa el hijo y con síntomas de que se estaba ahogando, pero simplemente les recetan, por ejemplo, una inyección, ¿no? Como si tuviera una tos, por ejemplo, ¿no? No soy médico, pero nos podemos dar cuenta de eso, ¿no? Después de eso, también sucede de que desde las 2 de la mañana hasta las 9 de la mañana simplemente lo tienen con oxígeno, ¿no? Como usted decía, tal vez merecía otro tratamiento. Ya los galenos, los médicos forenses van a establecer precisamente ello. Director durante la Araníbar, investigación. ¿qué pasa con el informe médico? Es lamentable también, ¿no?, aquello que nos cuenta la señora. Habían solicitado de forma personal un informe médico al hospital para saber qué es lo que estaba pasando y aparte qué es el estado de salud en el que se encontraba el hijo. Pero lamentablemente prácticamente hasta la fecha le niegan ese informe, indicando supuestamente de que hay cambio de directora y que no le pueden dar, ¿no?, que es la única persona autorizada. Es decir, no hay informe médico hasta el momento. No existe informe médico. Nosotros, a través precisamente de esta denuncia, bajo requerimiento fiscal, vamos a solicitar el correspondiente informe no solamente del estado de salud y cómo ha estado la persona durante el periodo que ha estado en el hospital, sino también del personal que ha atendido al hijo de la señora, para que se pueda identificar al autor o los autores de este hecho, ¿no? Bueno, y esperamos también que el Colegio Médico de La Paz, el Departamento de La Paz, se pueda manifestar sobre este tema. Es un tema bastante delicado que no se puede dejar pasar, no se puede dejar pasar la irresponsabilidad. No es posible que hasta el momento no haya un informe médico que pueda establecer las causas que produjo la muerte cerebral de Miguel Ángel. No puede ser que galenos que se comprometen a salvar una vida termine así. Una historia, termine una madre sin su único hijo, termine un niño de 4 años huérfano y termine lamentablemente en tragedia todo esto. Es importante que podamos aclarar y es importante que los responsables del Hospital de Clínicas también puedan dar la cara y puedan decir qué fue lo que sucedió ese día, por qué no se lo quiso atender a Miguel Ángel. Él les dijo en su momento que no podía respirar y no fue atendido, se lo ignoró.
Gracias por estar con nosotros, sé que es muy lamentable y le pido, director Araníbar, que sigamos este caso. Sí, nosotros vamos a continuar precisamente con este hecho. Queremos hacer conocer que cualquier tipo de denuncia pueden hacerlo llegar. Nosotros tenemos una línea gratuita en el Servicio Nacional de Asistencia a la Víctima, al cual pueden acudir, es el 814-0285, donde este tipo de denuncias y otras denuncias también pueden hacerlos llegar a este servicio, que es dependiente del Ministerio de Justicia. No solamente este tipo de cosas, nosotros como abogados vamos a proporcionar, como en este caso, un abogado, donde se les va a poder atender inmediatamente, ¿no? Como en este caso. 814-0285. Ya no dejemos que esto pase. Paremos, por favor, la negligencia médica. Miriam todavía tiene una decisión muy importante que tomar sobre su hijo. Ella necesita ayuda en la cuenta del Banco Sol y les voy a dar, por favor, el número de cuenta 1507-649-000-001. Repito, 1507-649-000-001. Tiene que todavía terminar de pagar esta terapia intensiva a la cual es sometida a su hijo sin respuesta alguna. Continuamos con más aquí en Al Día.